Muy buena, mi gente, muy buenas. Les seguimos saludando como siempre desde la República Dominicana. Les habla este servidor, Luis Ruiz, y en esta oportunidad que el Dios del cielo me sigue brindando, vamos a continuar con este curso básico de Python. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los tipos de datos con Python. Vamos a hablar de los tipos de datos que maneja Python. Como usted sabrá, Python, al igual que muchos lenguajes de programación, maneja diferentes tipos de datos. Es común, es normal, JavaScript maneja sus tipos de datos, C# maneja su tipo de datos. Todos los lenguajes de programación, ¿no, verdad? Por lo menos los conocidos, manejan sus tipos de datos. Python es uno de ellos. Python maneja cierto tipo de datos que usted, a medida que va aprendiendo este lenguaje de programación, va a tener que lidiar con ellos. Entonces, a continuación, le queremos presentar a ustedes algunos de los tipos de datos que maneja Python. Yo voy a presentar los más conocidos en esta oportunidad, que son como si. Miren, Python maneja números enteros, que lo voy a marcar aquí en rojo. Python maneja números enteros. Ese es un tipo de dato que Python maneja frecuentemente, números enteros. Pero también Python maneja comas flotantes o float, mejor conocidos como números decimales. Python trabaja con números decimales, mejor conocidos como float o coma flotante. Estos términos usted lo va a ver durante su trayectoria en el lenguaje. También Python maneja booleanos. Los booleanos tienen dos estados, o falso o verdadero. También Python maneja este tipo de datos y también maneja un tipo de datos que usted va a tener que utilizarlo sí por sí en su trayectoria con Python, que son los textos. Cada vez que usted vaya a programar con Python, indiscutiblemente tiene que trabajar con textos. Entonces, los textos son muy comunes a la hora de programar en Python. A los textos se le conoce como string. A los textos se le llama string. Entonces, quería presentarle en esta diapositiva los tipos de datos más comunes que yo he trabajado más con ellos, que son los comas flotantes, los booleanos, los números enteros y los textos. Hay más tipos de datos, pero quise presentarle estos porque son muy utilizados a la hora de programar con Python. Entonces, los tipos de datos que maneja Python, los más conocidos, tenemos los números enteros, tenemos los comas flotantes o los floats, mejor conocidos como decimales. Tenemos los booleanos, que solamente tienen dos estados, falsos y verdaderos, y también tenemos los textos. Entonces, quería presentarle esta presentación y a continuación nos vamos a dirigir a Visual Studio Code. Como usted sabrá, yo lo dije en un video pasado, nosotros vamos a trabajar con este gestor, vamos a trabajar con este editor de código. Visual Studio Code es el editor de código más utilizado por miles de programadores en el mundo. Miles de programadores en el mundo utilizan esta herramienta. Yo en el video anterior hablé de ello y le dejé el link para que usted se dirija a la página oficial y pueda descargar. Así que vamos a trabajar con Visual Studio Code, pero también vamos a trabajar con la consola de Windows. Así que voy a trabajar mucho en este curso con la consola de Windows para poder demostrarle a usted con hechos
los trabajos que vamos haciendo en Python. Muy bien, entonces vamos aquí. Vamos a empezar con los textos. Voy a hacer un comentario aquí. Yo voy a empezar con los textos. Los textos se conocen como string. Así. Es una palabra en inglés, string, que hace referencia a una cadena de caracteres o a un texto. Así que vamos a hablar primeramente de los textos. ¿Cómo yo escribo un texto en Python? Hay dos formas. La primera es entre doble comilla. Y la segunda forma es entre comillas simples. Bien. Así es que se escribe un texto en Python. Es sencillo. Los textos en Python van entre comilla doble y entre comilla simple. Esto es lo que se conoce como comilla doble. Yo voy a poner, por ejemplo, Ruiz, que ese es mi nombre. ¿Usted ve? Eso es un texto en Python. Van entrecomillados. ¿Ve? Pero también van entre comillas simples. Usted lo puede poner entre comillas simples. Ruiz. Entonces, de esta forma, de esta manera, es que van los strings o los textos. Todos los textos que usted vaya a escribir en Python deben de ir entre comillas. Pueden ir dobles como pueden ir simples. Entonces le estamos dando un ejemplo bien básico para que entienda. Ahora vamos a trabajar con los números enteros. Vamos a hacer el otro comentario. Los números enteros se conocen como int. Así, como int. Y los números enteros no van entrecomillados, se escriben normales. 100, 450, 200, etc. Eso es todo. Esto es un int o un número entero. Los números enteros se expresan de esta manera, no van entre comillas. Lo que van entre comillas son los strings o los textos. Los números enteros no van entrecomillados. Pero también tenemos los float, o mejor conocido como decimales. Los float. Por ejemplo, yo voy a poner 20.5, ¿verdad? 20.5 y voy a poner 5 puntos. Ahí está, ahí tenemos, para que entienda, vamos a poner 10.5. Ahí está un decimal o un float. Los floats se expresan así, no van entrecomillados. Lo único que van entrecomillados son los textos. Entonces aquí tenemos los strings, tenemos los int y tenemos los float. Pero también tenemos los booleanos. Se escribe así, boolean. Ahí están. Los boolean tienen dos estados que pueden ser true y pueden ser false. Ahí está. Los booleanos tienen dos estados. Pueden ser true, es decir, verdadero o falso. Así es que se escriben en Python. Entonces, le estoy dando esta breve explicación acerca de los tipos de datos que maneja Python. Aquí tenemos, como usted sabrá, los strings. Los strings o textos van entrecomillados, van dentro de comillas. Pueden ser dobles como pueden ser simples. Aquí están los números enteros, lo que usted conoce. Aquí están los números flotantes o números decimales. Y estos son los booleanos que tienen dos estados. Pueden ser falso como pueden ser verdaderos. Entonces, estos son los tipos de datos que maneja Python con mucha frecuencia. Los más utilizados son estos, los strings.
Cuando usted esté programando en Python, usted va a tener que escribir texto obligado. Nadie lo va a librar de escribir texto. Cada vez que usted vaya a programar en Python, va a tener que escribir texto de una manera repetida, repetida, repetida. Hay muchas posibilidades que cuando usted esté programando no utilice números enteros, ni como flotante, ni booleano. Pero nadie lo va a librar a usted de los textos o de los strings. Indiscutiblemente usted va a tener que utilizar textos obligados. Los textos están a la orden del día a la hora de programar en Python. Muy bien. Para continuar, quiero presentarle a ustedes dos palabras reservadas que Python utiliza mucho con frecuencia. Está el print y está la palabra type. Estas son palabras reservadas del lenguaje. En realidad, print es una función. Print es una función que su única utilidad es imprimir texto por pantalla. O sea, print lo que le permite a usted es imprimir texto por pantalla. Bueno, la palabra lo dice, print, viene de imprimir, de impresión. Imprime texto por pantalla. Es muy utilizado a la hora de programar en Python. Esto es una palabra reservada. Esta función es reservada, es decir, que viene con el lenguaje por defecto. Pero también tenemos esto que se llama type. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, por medio de type, usted puede saber qué tipo de datos usted está utilizando. ¿Me entendió? Cuando usted, dentro de estos parámetros, usted introduce un valor, al imprimirlo por pantalla, el programa le dice qué tipo de datos usted está utilizando. Esa es la función de type y se lo vamos a demostrar a continuación, para que usted vea lo que le estamos diciendo. Por ejemplo, yo voy a decir print. Dentro de este print, yo voy a poner type. Bien. Para que usted vea lo que le estoy diciendo. Entonces, yo voy a poner la palabra Luis. Para yo saber qué tipo de datos yo estoy manejando, entonces yo vengo aquí. Voy a utilizar CMD o la consola de Windows. Me voy a dirigir al escritorio. Me voy a dirigir a la carpeta que ya estoy utilizando, que se llama curso-python. Ahí está, ya yo estoy dentro de la carpeta. Es importante que usted aprenda a manejar esto. Ya yo estoy dentro de la carpeta que contiene toda esta información. Muy bien. Ok, la carpeta curso Python. El archivo se llama curso.py. Entonces yo voy a decir curso.py. Yo voy a dar enter. Y si usted se pone a analizar, me lanza un resultado. Me dice str. str significa string. Es decir, que yo estoy trabajando con un texto. Gracias a esta función, type me permite saber con qué tipo de datos yo estoy trabajando. Entonces, me imprime por pantalla str, que hace referencia a un string o a un texto. ¿Estamos claros? Bien. Vengo aquí de nuevo. Entonces, ahora en vez de poner un texto, voy a poner un número entero. Voy a poner 100. Guardo los cambios. Y digo, curso, imprimo. Fíjese que ahora me dice que es un int. ¿Usted ve?
Me dice que es un int porque estoy trabajando con un número entero. Entonces, esa es la función de type. Presentarle a usted qué tipo de datos, con qué tipo de datos usted está trabajando. Si yo pongo 50.5, debe decirme que estoy trabajando con float. Vamos a ver. Digo curso. Ahora me dice que estoy trabajando con un float. Fíjese que dice float o un número decimal. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la función de type. Y la función de print, porque gracias al print se puede imprimir el resultado. ¿Bien? ¿Lo puede notar? Muy bien. Entonces, ahora voy a poner, por ejemplo, un booleano. Voy a poner true para que me diga con qué tipo de datos yo estoy trabajando. Está supuesto a decirme boolean. Vamos a ver. Bool. Efectivamente, bool viene de boolean o booleano, que solamente cuenta con dos estados. Entonces, mi gente, hasta aquí este tutorial. Estos son de los tipos de datos que Python utiliza frecuentemente. Lo más utilizado, vuelvo y les repito, son los strings. Usted va a trabajar mucho con string o con textos para que sepa de qué se trata. Les saludamos de la República Dominicana. Nos veremos en el próximo curso y será en el próximo video, perdón, y será hasta la próxima. Muy bien.